Dios me le bendiga, hermanos. Vamos a esperar que los hermanos se conecten para poder compartir una palabra hoy día jueves. Les saludamos a cada uno de ustedes, amén, por estar en esta noche glorificando a Dios. Que esperamos que nuestros hermanos se puedan conectar, y mientras esperamos a que nuestros hermanos se conecten, le vamos a disfrutar un tiempo de estas alabanzas de coros de nuestra iglesia, ya que estamos contentos, ¿verdad?, de poder glorificar a Dios en esta noche. Saludamos a nuestra hermana Claudia, a nuestra hermana Rosalba, que ya están, ¿verdad?, conectadas, gloria al Señor. Un saludo muy especial también a nuestro vicepresidente Douglas Carvajal de la USA Christian Chaplain Association. Estamos contentos de poder saludar a través de estos medios. ¿Verdad? Reciba bastantes saludos, pastor. Ha sido siempre un gran privilegio poder conocerlo. Saludamos a nuestro hermano también Dixon Gutiérrez, ¿sí?, que él nos mira desde allá del mero sur, de Nicaragua, me parece nuestro hermano. Saludamos a Brian, a nuestro hermano Brian Castro. Gloria al Señor. Y así que mientras nuestros hermanos se están conectando, amén, gloria al Señor, saludamos a nuestra hermana Jessica Vázquez también, hasta allá, hasta la ciudad donde ella vive, amén, gloria al Señor. A nuestra hermana Elizabeth, verdad, que también está presente, gloria al Señor. Y que hoy queremos traer una palabra donde tú puedas ser bendecido, verdad, de parte de nuestro Dios, de nuestro Rey. Así que espero que en esta hora, en este día, que es un día jueves de oración, tú puedas ser bendecido a través de lo que Dios tiene para nosotros en esta hora, amén. Así que glorificamos a Dios por todos los que ya se han conectado, gloria al Señor, amén, y bendecimos a todos los hermanos, gloria al Señor. Créame que como pastor me siento triste, pero al verlos ahí conectados, usted me inyecta la fuerza que yo necesito, amén. Así que glorificamos a Dios. También saludamos a nuestro hermano Cristian Castro, ¿verdad? A nuestro hermano Abraham Chávez, que también ya está ahí conectado. Nuestra hermana también Rosa Sorto, que ya está conectada también, ¿verdad? Y nuestra hermana, amén, gloria a Dios, gracias, hermana Jessica, desde Pleasanton, amén, desde Pleasanton nos mira nuestra hermana Jessica, y estamos contentos. Y creo que hoy Dios trae una palabra muy especial para la iglesia, ¿verdad? Le he sentido en mi corazón esta palabra. De hecho, el martes compartí parte de ella. Hemos estado escudriñando la palabra de Dios en el libro, ¿verdad?, de Jonás, en el cual Dios nos ha estado hablando en estos días. Y quiero compartir con ustedes lo que Dios, ¿verdad?, ha ministrado a nuestro corazón, ¿verdad? Así que si tú ya estás listo ahí donde estás, ¿verdad?, vamos a abrir la Biblia en el libro de Jonás, capítulo 2, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo
esta hermosa historia de Jonás en el capítulo 2, ¿verdad? Donde Jonás pasa un tiempo en cierta manera de tribulación, pero encuentra la manera de cómo él salir, ¿verdad?, de esta situación. Y vamos a mirar qué es lo que el corazón de Dios, ¿verdad?, nos dice a cada uno de nosotros. Recuerde que hoy es jueves, día de oración, donde la iglesia, ¿verdad?, ha venido, ¿verdad?, en esta hora en su espíritu, ¿verdad?, porque sé que estás en casa, pero sé que también que ahí en casa te vas a gozar con esta palabra, porque sé que la palabra de Dios siempre trae fortaleza. Amén. Así que ahí, si estás conmigo en la Biblia, en el libro de Jonás, capítulo 2, ¿verdad? La Biblia dice, en el 1 y 2, dice la Biblia, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invocaré en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. Así que este tema le hemos titulado Orando hasta que Dios te oiga. Amén, amada iglesia. Así que vamos a tomar tiempo de oración para poder compartir este tema. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor eterno, Padre amado, ahí donde están mis hermanos. Dios del cielo, yo te pido que tú los bendigas, que tú los guardes, Señor, que cerques sus hogares, que cerques cada familia a Benecer, cada hermano que nos mira de otros lados, Señor, alrededor del mundo. Te pedimos que seas tú bendiciéndolos, Padre, en esta noche, que seas tú llevando esta palabra de aliento, esta palabra, Padre Santo, que los sane, esta palabra de promesa, esta palabra que creo en mi corazón que va a activar la fe de cada uno de mis hermanos. Así que yo en esta hora te doy gracias por este tiempo que me das en este lugar, tu iglesia, Señor, para poder compartir con mis hermanos en esta hora. En el nombre de Jesús, tú seas bendiciéndolo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. También saludamos a nuestra hermana Irene, ¿verdad?, que ya se conectó, nuestra hermana María Teresa. La saludamos a este lugar. Así que preparémonos y vamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Le hemos titulado Orando hasta que Dios oiga. Y así debe estar la iglesia hoy. Orando hasta que Dios oiga. Orando hasta que podamos, ¿verdad?, mirar la mano y la misericordia de Dios y podamos regresar, número uno, yo para mí, a la iglesia. Que todo el mundo pueda venir a la iglesia, que todo el mundo pueda compartir, ¿verdad?, la alabanza, a adorar a Dios. Yo me imagino que el día que se abra la iglesia, voy a mirar a todos, ¿verdad? Porque sé que muchos de ustedes que aman a Dios, que aman la iglesia, están interesados en seguir adorando a Dios. Pero sé también que ahí en tu hogar sigues y estás adorando a nuestro Dios. Amén. Así que empecemos, ¿verdad?, con este, gloria al Señor, con esta palabra que trae, ¿verdad? Porque Jonás, ¿verdad?, según la Biblia, Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez, pero Jehová tenía preparado, ¿verdad? Tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Nosotros ya llevamos más en los hogares, ya llevamos un poquito más en los hogares, donde tú y yo estamos, ¿verdad?, ahí guardando la familia, no saliendo, ¿verdad?, a trabajar, ¿verdad? Algunos están pasando tiempo con la familia y me alegro por eso, ¿verdad? Pero Jonás solamente tuvo 3 días, porque Jehová tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás. Y algunos se preguntarán, hermanos, si esto pudo pasar realmente en la Biblia. Me impacta bastante mirar al ateo, ¿verdad? A la gente que no cree que esta porción de la palabra haya sido verídica, ¿verdad? Algunos, ¿verdad?, gnósticos, algunos ateos no creen, ¿verdad?, que esta palabra haya sido verdad. De hecho, hay algunos ateos que creen más en una historia que ocurrió en 1891,
de un hombre que cayó al mar mientras él estaba pescando, estaba arponeando, ¿verdad? Y dice que un gran pez, un cachalote, ¿verdad? Según la historia, dice que cuando estaba pescando este hombre cae y este pez enorme también lo traga, y los demás marineros, ¿verdad? Empezaron a seguirlo y lo mataron, y duró algunas horas los hombres siguiéndolo a este hombre, ¿verdad? Y después que lo alcanzaron, lo mataron, y dicen que todavía estaba vivo, lo encontraron vivo dentro del pez. En realidad la esposa o la viuda del capitán de ese mismo barco negó que ese suceso fuera real. Pero en fin, esta es una historia que se cuenta y que sucedió en 1891, pero se podría cuestionar esta historia de este hombre, que si fue real o no. Pero ciertamente la historia de Jonás fue verdadera, porque aún Jesús dijo que fue cierto. En Mateo 12:40 leemos que Jesús dijo que estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Quiere decir que Jesús mismo, ¿verdad? Certifica que Jonás verdaderamente estuvo 3 días y 3 noches en ese lugar. Así que estuvo Jonás en el vientre 3 días y 3 noches, aunque Jonás era un creyente rebelde, ¿verdad? Y que se resistía muchas veces a hacer las cosas que Dios le mandaba. Y Dios no había acabado con él todavía. Así que Jehová perseveró su vida. Y yo quiero que denotes algo en estos tiempos. A través de lo que está ocurriendo, mucha gente va a morir. Y créeme que a lo mejor van a morir ministros, tal vez, Dios los guarde. Hermanos en Cristo tal vez van a morir. Lo que sí estoy seguro es que van a morir los que Dios permita, ¿verdad? Sobre todo nosotros los creyentes, los que hemos creído en que nuestro Dios tiene marcados nuestros días. Y si, como he estado predicando día atrás, que verdaderamente Él escoge cómo morir nosotros. Así que no te preocupes, si este es tu tiempo, si este es mi tiempo, va a pasar. Hagamos lo que hagamos, estés atemorizado ahí en tu casa o lo que quieras hacer. Si Dios quiere permitirlo, créeme que va a suceder. Pero mientras eso no sucede, nosotros tenemos que seguir con la esperanza que nuestro Dios nos guarda. ¿Cuánto creen que Dios nos guarda ahí en el hogar? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? Que Dios está guardando en estos momentos tu vida, está guardando tu familia, está guardando tus hijos, está guardando tu hogar. Porque creo en mi corazón que ahí en la puerta, en tu ventana, está la señal de la sangre de Jesucristo. Y si está la señal de Cristo, es que está guardada tu casa y nada te va a pasar a ti y a tu familia y a su nombre, Iglesia de Jesucristo. ¿Cuánto crees que Dios está guardando tu familia en estos momentos? Gloria al Señor. Así que hay algo que interesante que me impresiona bastante, que en cuanto Dios, ¿verdad? En cuanto Dios tenía un propósito en la vida de Jonás, Él persevera la vida de él, ¿verdad? Y Dios pudo haber rescatado a Jonás de muchas maneras, ¿verdad? Para poder llegar al propósito en el cual Dios ya tenía destinado en él. Y de igual manera, Dios va a usar muchas maneras, Iglesia de Jesucristo, va a usar muchas maneras para que Dios haga cumplir el propósito por el cual Dios te trajo a esta tierra, ¿verdad? Y como siempre le digo a la iglesia, háganme un favor, no se me vayan a morir sin antes cumplir el propósito por el cual Dios te puso en el vientre de tu madre y te trajo a esta tierra. Así que con Jonás utilizó, ¿verdad? Eligió esta manera en específico debido al efecto que tendría en el corazón de Jonás. Así que hay veces que Dios utiliza cosas difíciles en nuestras vidas, pero a veces son necesarias para que tú y yo podamos responder al llamado que verdaderamente Dios quiere hacer en nuestra vida. Y yo te animo, ¿verdad? Como le he dicho a muchos, ¿verdad? Hazte la fácil tú y hazla fácil a Dios, ¿verdad? Y cuando digo esto es de que
Si Dios te manda a hacer algo, vamos a obedecerlo. Te la haces fácil tú y se la haces fácil a Dios. Y así Dios no busca una manera de poder hacernos entender que Él tiene planes y propósitos como lo tiene con tu familia. Y aún donde estás viendo este mensaje en esta noche, ahí donde tú estás, Dios tiene grandes propósitos eternos y terrenales para ustedes y para la vida de cada uno de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Jonás, ¿verdad? En esta hora, ¿verdad? Miramos que Dios elige esta manera para poder tocar el corazón de Jonás, y así de esa misma manera Dios, créeme, que va a diseñar una medida de lo que Dios usará para que logres su propósito. El libro de Jonás nos muestra principios importantes sobre la soberanía de Dios, y de eso yo quiero que usted y yo podamos poner atentos a esta palabra sobre la soberanía de Dios y hasta dónde Dios puede ser capaz de hacer cosas extraordinarias para que nosotros logremos muchas cosas. ¿Qué sucedió cuando Dios quiere que una persona haga algo, pero la persona no lo quiere hacer? Jonás nos muestra, hermanos, que Dios tiene una manera de atraernos al lugar donde nosotros queremos, ¿verdad? Tal vez no, pero Dios tiene una manera para que Dios nos atraiga al propósito donde Él quiere que tú y yo estemos. Así que, ¿verdad? No se trata de qué es lo que tú quieres, sino se trata de lo que Dios quiere contigo, sacerdote del hogar, contigo, madre de familia, y con tus hijos. ¿Dónde Dios nos quiere llevar en esta noche? Es ahí donde Dios te va a llevar. Así que yo te animo a que podamos mirar que en estos tiempos la soberanía de Dios va a hacer que nosotros hagamos cosas extraordinarias para la vida, gloria al Señor, ¿verdad? De nuestra familia, para la vida de cada uno de nosotros. Así que yo te animo a que busques al Señor de la manera más especial, para que tú puedas ver cómo Dios quiere lograr hacer muchas cosas. Así que vamos a introducirnos un poquito más sobre esta historia, ¿verdad? Que algunos se han preguntado si Jonás se pasó el tiempo enfurecido tal vez adentro de ese pez, o que finalmente decidió que se debía de arrepentir y buscar a Dios cuando estaba ahí. Y es el problema muchas veces de la iglesia, amada iglesia, que cuando estamos en un problema, es ahí cuando queremos arrepentirnos. Es ahí cuando tratamos y buscamos a Dios, cuando las cosas están pacíficas, cuando tú podías viajar y podías agarrar esa topita de aquí, por decir de San José, y te ibas por el 101, agarrar el 87, venías acá por el 85, agarrabas otra vez el 101 y le daba la vuelta a San José, ¿verdad? ¿Cómo nos gozábamos? Yo no sé cuánto lo hicieron. Yo lo hice varias veces porque era la manera que Dios me indicaba a mí que yo rodeara la ciudad y que orara por ella. Y lo hacía en automóvil, claro. Pero ¿cuántas veces te has gozado? Y hoy en día estás ahí encerrado en tu casa, ¿verdad? Sin poder salir. Y de la misma manera Jonás estaba encerrado en ese pez. Y podemos mirar que si estaba enojado, yo no lo sé, porque no quería ir a predicar a Nínive. Lo miramos en la palabra anterior, ¿verdad? Que él predicó juicio para la ciudad de Nínive. Pero quizás este sea el caso de Jonás. Sin embargo, el punto de partida de la oración de Jonás en el capítulo 2 parece mostrar que Jonás había clamado a Dios todo el tiempo. Desde que inició, desde que cayó, desde que entró el pez. Yo creo que cuando miró la boca de aquel pez, hermano, Dios mío, mi alma alaba la gloria de Dios. Yo creo que al mirar la boca del pez, yo no sé si tú te puedes imaginar, puedes mirar este cuadro el cual yo te estoy predicando, y tú pudieras imaginar que al mirar la boca del pez, lo primero que yo diría, santo Dios, yo no sé qué tú dirías. Yo no sé si dirías gloria a Dios. Yo no sé si dirías Jesús, sálvame. Yo no sé qué expresión tú dirías. Pero hay muchas personas que están al borde de la muerte. Y créeme que al borde de la muerte, lo primero que hace el espíritu interno que le pertenece, al espíritu de vida que le pertenece a Dios, es clamar a nuestro Dios. Porque Él sabe que Él va a volver de donde Él vino, y a su nombre, iglesia. Así que
La oración de Jonás en el capítulo 2 vino después que Jonás recibiera la seguridad de Dios de que él sería librado de esto. Así que vamos a mirar el capítulo 2, versículo 1, lo que empieza a decir esta escritura. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y en el 2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás, hermano, alababa a Dios por su liberación. Mira, qué hermoso es mirar, ¿verdad? Que Jonás alababa a Dios por su liberación. Porque dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y me oíste. Quiere decir que primero, número 1, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y Jonás aún estaba en el vientre del pez, pero él sabe que es suficiente que Dios pueda escuchar su clamor. Y él dijo, mi voz oíste. Quiere decir que Jonás ora en fe, porque Jonás sabe que él será liberado. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos creen que en estos tiempos que tú no estás en un pez, pero estás encerrado en tu casa? Y por eso se me voló la cabeza a través de este estudio, porque estamos encerrados. Imagínate que tu casa es un pez. Y lo que yo quiero llevarte es de que muchos de nosotros no podemos salir de esas paredes. Vas al cuarto, del cuarto sales a la sala, de la sala sales a la cocina, de la cocina vas al baño y del baño regresas a tu cuarto. Aunque por ahí algunos se la pasan puro en la cocina. Alaba a Dios en esta hora. Así que lo que yo te quiero decir, que tú te imagines que estás en ese pez y no puedes salir de ahí, porque se nos indica que no podemos salir. Pero lo que yo te quiero decir, o te quiero llevar al punto que tú te puedas imaginar que tu casa es un pez. Y que tú puedas imaginarte, ¿verdad?, lo que Jonás hizo. Él clamó a Dios. Y mi pregunta es, ¿estás clamando en tu casa? ¿Estás clamando por la mañana? ¿Le dices a Dios gracias? ¿Regresas a ver a tus hijos? ¿Te preocupas por ellos? Yo no sé si te le ha dado gripa, no sé lo que le ha dado, ¿verdad? No sé lo que ha acontecido contigo. Antier, ¿verdad? Antier me vine un tiempo para la iglesia y de ahí llegué a mi casa y estuve meditando en el Señor a través de este estudio, ¿verdad? Y resulta que entro a mi casa como a las 12 de la noche y mi esposa se levanta y agarra al bebé a Manasés y me dice que estaba enfermo, y yo miraba que Manasés, amada iglesia, no podía respirar. Y lo primero que se me vino humanamente hablando es de que probablemente había un contagio. Entonces Dios me habla la palabra de Jonás y me dice, Dios, tú si eres mi siervo, siempre has sido un hombre de fe. Y me levanté, hermano, tomé a mi niño, le dije, mi esposa, vete a la recámara, descansa, yo lo voy a cuidar, ¿verdad? Eran como las 2 de la mañana, me amanecí con él, empecé a orar con él, empecé a hablarle, y él me miraba y le decía yo a mi hijo Manasés, hoy Dios te viene a visitar para sanar tu garganta. Y empecé a orar por él, constantemente se durmió, me dieron las 6 de la mañana, cuando le entrego al niño a mi esposa, completamente sano. Lo que te quiero decir con esto, que tú y yo en cualquier necesidad tenemos que activar nuestra fe. Tu fe debe estar por encima aún del coronavirus, aún de la pandemia, aún de tu necesidad económica, aún de que ya viene la renta y no tienes para pagarla. Tu fe tiene que estar por encima de todo. Estuvo con Jonás, él estaba en el pez, él estaba ahí adentro, pero lo que él hizo, no se puso a llorar, no se puso a estar diciendo, quiero salir, quiero ir para allá. Mira, hoy los jóvenes, hermano, hasta quieren irse a la escuela. Pero lo que yo te digo, que tú te plantes en fe como Jonás y clames y que tu fe se active ahí en tu hogar para que Dios provea todo lo que tú necesitas en este tiempo. Y a su nombre, Iglesia de Jesucristo, y a su nombre. Ahora,
Jonás sabía que Dios le escuchaba antes que la respuesta llegara. ¿Cuánto creen eso? ¿Cuánto crees que Dios te está escuchando aún antes que tú clames? Si la Biblia dice que antes que tú abras tu boca y tu boca declare cierta palabra, Dios ya la conoce. Entonces estás conmigo que aunque tú todavía no la declaras, la fe, hermano, que está dentro de ti hace que esa fe se proyecte a que Dios conozca lo que hay en el corazón del hombre. Jesús dijo, yo conozco lo que hay en el corazón del hombre. Quiere decir, amada iglesia, que en esta noche Dios conoce lo que hay. Si hay temor, Dios lo conoce. Pues entrégaselo a través de la fe y cree que esta parte y este tiempo va a pasar de tu vida, va a pasar de tu familia, y a su nombre, Iglesia de Jesucristo. Y a su nombre, Iglesia de Jesús. Él tenía fe, ¿verdad? Tenía fe en Dios. Que Dios nos pueda dar una paz total y una seguridad de que nuestras oraciones serán contestadas. ¿Cuánto creen que en esta noche nuestras oraciones serán contestadas? Y aún antes, hermano, que la respuesta en sí llegue, ya te contestó. Antes que la respuesta llegue, tú ya vas a sentir que Dios ya te contestó. Si usted le cree, diga un fuerte gloria a Dios ahí donde estás. Y a su nombre, Iglesia de Jesucristo. En el resto del capítulo de la oración de Jonás, incorpora muchas frases a las cuales yo quiero que tú y yo pongamos atención. Y la manera figurada de que habla, ¿verdad? Jonás de los salmos. Esto muestra que Jonás era un hombre, amada iglesia, que conocía la palabra de Dios. Porque las palabras que habla Jonás, no sé si ya sabía, pero las palabras que habla Jonás eran salmos los que él estaba hablando dentro, ¿verdad? De ahí, del pez. Por eso mucho yo le digo a la iglesia y a todo que me ve, si usted quiere aprender a orar, usted lea los salmos, ¿verdad? Los salmos son una fuente de inspiración para cuando usted esté en guerra, usted pueda recitar el Salmo 27, ¿verdad? Cuando usted esté en guerra, usted puede decir el Salmo 35. Cuando usted esté en necesidad, usted puede decir el Salmo 91, ¿verdad? Cuando usted necesite una necesidad, ¿verdad? En todo usted puede declarar el Salmo 23. Y pasó con Jonás. Jonás declara salmos en esa angustia, dentro de ahí donde él estaba, en ese pez. Y él declara, ¿verdad? Con su corazón, ¿verdad? Porque él sabía, esta palabra estaba en el corazón de Jonás, en ese lugar, ¿verdad? Gloria al Señor. Y él sabía parte de esta palabra. Y uno de los salmos que él recita era el Salmo 18:6, que dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde el templo. Él tenía palabras que él estaba hablando ahí, y él sabía que en que estaba ahí, él te estaba escuchando. Yo te digo, iglesia, ahí donde está, clama ahí, porque tu voz llegará al templo, y no nomás al templo, porque la Biblia dice en Apocalipsis que las oraciones de los santos suben como el incienso y son depositadas en copas que después son puestas delante de nuestro Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra de Dios Padre, clamando por tu necesidad, clamando por esa oración que tú haces cada mañana, que tú haces al mediodía, que tú haces durante la noche. Así que, amada iglesia, crea que la respuesta de nuestro Dios viene pronto, y a su nombre, Iglesia de Jesucristo. Hay otro salmo que él declara, aparte de este salmo, dice el Salmo 42:7, dice: un abismo llama a otro a la voz de tu cascada, todas las ondas y todas han pasado sobre mí. Esta otra porción o parte de ello que Jonás habla cuando estaba en esa necesidad dentro de este pez. Si tú estás en tu hogar, puedes clamar en estos momentos, gloria al Señor, para que tú puedas glorificar a Dios a través de tu fe, a través del cual tú has creído, y a su nombre, Iglesia de Jesucristo. Hay otro salmo también que se encuentra en el Salmo 31:22, y dice la Escritura: decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Estos son los salmos
de los cuales Jonás se acordó dentro de su angustia. Yo te pregunto, dentro de tu angustia, ¿qué palabra se te viene? ¿O qué palabra tú declaras a Dios? ¿O simplemente no te acuerdas de nada y estás en necesidad y corres al vecino, estás en necesidad, ¿verdad? Y haces otras cosas que no sea buscar a Dios? Y en este tiempo de necesidad, yo te animo a que usted busque a Dios. Que usted pueda mirar que nuestro Señor Jesucristo está pronto para poder escucharnos. Ahora, Jonás capítulo 3, vamos a estar leyendo Biblia hasta el versículo 7. Mira lo que dice la Escritura. Y lo que dice Jonás 2:3. Me echaste a lo profundo y medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas de tus olas pasaron sobre mí. Si tú escuchas, son los salmos que acabamos de leer. Si tú pones atención lo que yo voy a estar leyendo en Jonás 2:3, tú te vas a dar cuenta que Jonás verdaderamente conocía la palabra de Dios, conocía los salmos, y los cuales, gloria a Jesucristo, él declaraba en la angustia, y a su nombre, Iglesia de Jesucristo. Ahora, lo que quiero decirte es de que tú tienes que empezar, ¿verdad? Empezar ahí donde estás a mirar qué es la palabra que te va a ayudar y te va a fortalecer en estos tiempos. En el versículo 4 de segunda de Jonás dice: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. ¿Está oyendo? Fue lo que hablamos del Salmo. Mas aún veré tu santo templo, ¿verdad? Eso fue lo que Jonás dijo en el Salmo 18:6. Dijo: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y hoy oyó mi voz desde su templo. Fue lo que dijo en el Salmo 18:6. Y es lo que está diciendo en Jonás 2:4. Dice: entonces dije, desechado soy de delante de los ojos, mas aún veré tu santo templo. Él sabía lo que él estaba hablando. Dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Paramos ahí un momento. Puedes imaginarte, Jonás, ¿verdad? El pez tragó de todo, alga, enredado Jonás, toda la cabeza de alga. Yo me lo puedo imaginar, yo no soy tú. Es lo mismo que está pasando hoy en día, ahorita en estos días, que tienes enredado un montón de pensamientos en tu cabeza. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Me van a correr de mi trabajo? ¿Cuándo van a abrir? Ojalá que tú pidieras que abrieran la iglesia pronto para que viniera, ¿verdad? Eso es uno de los principales propósitos que debe haber de un cristiano, es llegar a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, Iglesia de Jesucristo. Y a su nombre. Ahora, mira lo que dice el versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Y luego dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. No importa dónde tú te sientas hoy, en estos momentos. No importa que tú te sientas a un desfallecer. No importa cómo tú te sientas. Si tú confías en el Señor, amada iglesia, Él nos ha prometido. Él dice en su escritura: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que si usted lo cree, amada iglesia, esa palabra se va a cumplir en su vida. Lo alaba en esta hora, Iglesia de Jesús. El 7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mira qué extraordinario es mirar, ¿verdad? Que Jonás, miramos que 2 veces, ¿verdad?, habla y le da la seguridad. Ahí donde está Jonás del 3 al 7, ahí donde él hace la oración, ahí donde él hace la oración, en donde está él adentro del pez,
y que se siente tal vez afligido, pero también con la confianza en Dios, que Dios, Él hace esta oración. Y yo te animo, iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Que esté orando hasta que Dios oiga. Por eso le pusimos este tema, que orando hasta que Dios oiga. Y yo te animo que en estos días usted esté orando hasta que Dios responda a nuestras necesidades, que Dios pueda, ¿verdad?, glorificarse de una manera especial. Ahora, yo quiero, a través de lo que ya leímos, a través de la palabra, quiero agarrar ciertas porciones de versículos que ya leímos para poder entender más a fondo, para poder entender más la oración que hizo Jonás, y para que tú y yo lo podamos entender más y podamos glorificar más a Dios y podamos oír, ¿verdad?, más la voz a Dios. Así que, iglesia de Jesucristo, iglesia Benecer, no sea cobarde, al contrario, tome y retome fe en Cristo, que Él está para libertarnos en esta noche. Y a su nombre, iglesia de Jesús, y a su nombre. Punto número 1 que quiero agarrar es: me echaste a lo profundo. Jonás declara en su oración: me echaste a lo profundo. Quiere decir que Jonás reconoce una condición. Jonás reconoce a dónde Dios lo había puesto. Jonás reconoce desde el principio que en la situación de la cual él se encontraba, Dios estaba en el asunto. Y hoy, aún de lo que está pasando alrededor del mundo, créeme que Dios está en el asunto. Así que Jonás se dio cuenta que no fueron los marineros los que le echaron al mar. Porque si tú conoces la historia, tú te das cuenta que dice que Jonás pide que lo echaran los marineros a la mar. Pero aquí él se da cuenta, estando adentro, que no fueron los marineros, que no fue una elección de él, sino que Dios entró en el asunto y él permitió que Dios lo pusiera en lo profundo. Por eso él dijo: me echaste a lo profundo. Él reconoció que no eran los marineros. Él reconoció que no era él, sino estaba Dios en esto. Lo echaron en el mar. Fue Dios mismo, y Jonás ve que él nunca ha estado fuera del alcance de Dios. Aunque él intentó huir de él nunca estuvo del alcance de Dios. Es como la iglesia. Muchas veces la iglesia quiere huir de los propósitos, de los planes de Dios. Y corres a un lado, corres a otro. Gente corre hasta de las iglesias, otra iglesia. Pero Dios te va a perseguir. Y créeme, te lo dije hace un rato, te lo repito hoy: hazte la fácil tú y hágasela fácil a Dios. Jonás, en este punto, ¿verdad?, se dio cuenta que fue Dios mismo quien lo puso en ese lugar, y se dio cuenta al declarar esta palabra, al decir él: me echaste a lo profundo. Él se dio cuenta que Dios estaba en el asunto, ¿verdad?, y que él ha estado siempre al alcance de Dios. Así que yo te digo en esta hora: tú siempre has estado al alcance de Dios. Aunque a veces te has sentido solo, a veces te han sentido, ¿verdad?, que no puedes seguir. Hay veces te has sentido que aún, ¿verdad?, tu matrimonio está por desfallecer. Pues créeme que Dios está en el asunto. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo. La otra porción que quiero tomar, que declara Jonás, parte de la escritura, es que él dijo: desechado soy de delante de tus ojos. Hay otro reconocimiento que reconoce Jehová, y él dice: desechado soy de delante de tus ojos. Muchas personas hoy en día así se encuentran. Se encuentran que porque Dios, ¿verdad?, no le complace lo que ellos han pedido, tal vez no es el tiempo de Dios. Y si es de parte de Dios que te va a dar esa petición, créeme que va a llegar. Y si Dios ya te dio la palabra, créeme que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Así que Él declara: desechado soy de delante de tus ojos. O sea, el dolor más grande de Jonás
no era la calamidad de lo que estaba pasando, pero sí la separación de Dios. Y ahí al punto donde yo quiero llegar con la iglesia hoy en día. Yo no sé qué es lo que te está doliendo más o cuál es tu aflicción más grande. La calamidad de la pandemia o verdaderamente el dolor de la separación que tú tienes con Dios. Y no digo que no estás ahí con Dios, sino cuando vienes a la iglesia. La separación que tú tienes del templo del Señor, donde has venido a adorarlo. Por decir, los salmistas que vienen a adorarlo, ¿verdad? Los diáconos que vienen a hacer su trabajo, los servidores que vienen a hacer su trabajo, las maestras que tenemos en este lugar, el congregante que viene a adorarlo, las hermanas que danzan en espíritu y en verdad, los adoradores, aquellas mujeres que cuando llegan, muchas veces nomás he mirado, aquí yo me gozo con una de las hermanas, que yo creo que está, ¿verdad? Porque la miro ahí, que está, gloria al Señor, ahí activada, conectada, que ella nada más suelta la bolsa, ahí hermano en la silla, corre adelante al altar y empieza a adorar al Rey. Se olvida del hermano, se olvida del pastor, se olvida de los que están ahí tocando los instrumentos y se mete a la profundidad de la presencia de su Rey y empieza a adorarlo. Y después salen las jóvenes adorando, alabando a Dios, danzando en el Espíritu. Empiezan aquellas hermanas adentro, arriba del altar a ser tocadas, a hablar en lengua. Aquellos hombres de Dios adorándole y declarando y hablando con Dios misterio a través de la lengua. Hermoso servicio, ¿verdad? Que hemos tenido. Yo no sé si verdaderamente te has sentido desechado con Dios por lo que está pasando, como te digo, o porque no estás en la iglesia. Usted responda si usted diga, lo adora en esta hora. Su sentimiento de que fue desechado delante de los ojos, ¿verdad? Era por la separación que él sentía que tenía con Dios. Pero aún así, él estaba determinado, hermano. Jonás estaba determinado. Yo quiero que la iglesia hoy se determine a adorar a Dios donde quiera que tú estés. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo. Y a su nombre. Él era un hombre que estaba determinado aún en el vientre del pez para volver su corazón hacia Dios y hacia su templo. Él estaba determinado, Jonás, y yo quiero que la iglesia se sienta de esa manera, que tomemos esta porción de la palabra y esa actitud de Jonás que él tenía, que lo que él quería volver es hacia Dios y hacia su templo. ¿Cuántos ahí en su casa quieren volver a Dios, pero también al templo Benecer, donde tú le adoras, donde tú le alabas, donde tú siempre estás ahí con esa gana de adorar al que vive y a su nombre, iglesia de Jesucristo? ¿Sabe una cosa? Que simplemente en ese espejo Jonás se acordaba de Jehová verdaderamente. Y si yo te estaba diciendo que tu pez lo he relacionado, tu casa la he relacionado como un pez, simplemente te estás acordando de Dios. Te estás acordando del templo. Te estás acordando de los hermanos. Te estás acordando de cuánto les amas. Te estás acordando de que la Biblia dice tan bueno y tan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y hoy estamos en tu casa, está en tu casa. Yo estoy ahorita en la oficina. Tengo tiempo sin verte. Pero yo creo que cuando te mire, sobre todo los varones, les voy a dar un fuerte abrazo que no los quiero yo soltar. Y a las hermanas les voy a dar un apretón de manos que a lo mejor hasta las voy a lastimar. Pero porque les aprecio, porque les extrañamos. Ahora yo te pregunto, iglesia, Benecer, ¿extrañas a tus hermanos? ¿Extrañas el templo? ¿Extrañas venir a adorar a Dios y a su nombre, iglesia? Jonás era un hombre que sí lo hacía. Él estaba siempre extrañando la presencia de Dios. Y en el capítulo 2, versículo 8 al 9, hay otra porción de la palabra que dice de esta manera: los que siguen en vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza. Hace un rato te decía que Jonás estaba dentro del pez y lo estaba adorando y lo estaba alabando. Así que ahí en tu casa,
cántale cánticos de júbilo, cántale cántalos de adoración. Cántale a Dios cuando te está bañando. Cántale a Dios cuando estás haciendo el quehacer de tu hogar. Cántale a Dios cuando estés comiendo. Adora a Dios. Antes que comas, cántale cantos al Señor de señores y Rey de reyes. Cántale con tu familia, amada iglesia. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo. Y a su nombre. Dice esta escritura en el 9, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Jonás declara su compromiso con Dios. En esta palabra, lo que más hace Jonás es declarar que él tenía un compromiso con Dios. Hay muchos pastores, ministros, que hoy en día estamos comprometidos con Dios y con la amada iglesia, con la iglesia que estamos pastoreando. Yo estoy comprometido con cada uno de ustedes y que cada servicio, amada iglesia, cada servicio, pueda yo compartir con ustedes una palabra que sale del corazón de Dios. Y aquí como Jonás declaraba su compromiso con Dios. Por eso él dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Él se dio cuenta y él mismo declaró, él mismo le dijo: Señor, sí, de verdad hay personas que sus vanidades, ¿verdad?, las toman y dejan ahí, ¿verdad?, el tiempo del servicio por irse a trabajar. Lo alaba en esta hora, porque cuando están los cultos, cuando son los martes, se van a trabajar, iglesia. Y el compromiso con Dios lo deja a un lado. Como quieres un cultito del martes. Y va a estar ahí el maestro Mardoqueo, hombre, dando la enseñanza. No va a ser el jueves, que solamente son 15 minutos de ahí, de una palabra, de un pensamiento. Y luego a orar, hombre, a orar. Mejor me voy a trabajar. Y olvidas el compromiso que tienes con Dios. Hay unos que hasta salen corriendo de la iglesia. Hasta se van antes que termine el culto. Antes que se lea el salmo, que es el salmo de la bendición. El salmo del ministerio, que es el salmo 23 al final de cada servicio. Porque ese es el salmo que Dios ha ministrado y ha dado a las iglesias de Ebenezer. Y las iglesias de Ebenezer, cada vez que terminen un culto, tienen que despedir con este salmo. Y hay gente que sale corriendo, amada iglesia. Corriendo. Y le echan la culpa al niño. Es que el niño mañana va a la escuela y llega y lo pone a ver la tele. Dios mío, ¿en qué estamos, pues, iglesia? ¿En qué estamos entonces? Dejas un servicio. ¿Cuántas veces dejaste un servicio por quedarte en tu casa? Por comelón, por comelona, por dormilón, por dormilona. ¿Cuántas veces dejaste su servicio? Espero que cuando pase la pandemia, si es la voluntad de Dios y su misericordia, espero verte en los servicios. Espero verte que vayas a tu servicio. Tú que me estás viendo y que eres de otra iglesia, ve a tu servicio. No te quedes en tu casa, que también para ti hay. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo. Y a su nombre. Ahora sí quisieras estar en un ratito, ¿verdad? Quisieras estar un ratito, amada iglesia. Nuestra hermana Jessica dice: ahora quisiéramos estar un ratito. Dios nos ayude a aprender de esta. Ahí te la suelto, lo que la hermana Jessica compartió ahorita. Y es una gran verdad. Quisiéramos estar en el servicio, quisiéramos estar aquí, pero no podemos. Lo adora, iglesia de Jesucristo. Mira, estoy solito, pero sé que allá afuera, ahí en la banca, están los ángeles de Jehová, y que aún Él están con gozo escuchando la palabra del Rey, como tú lo estás en tu casa. Dice amén la iglesia de Ebenezer. Dice amén la iglesia Ebenezer.
Dice, dijo, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. ¿Cuánto dicen ahorita? Ay, Señor, cuando pase la pandemia, verás, Rey del cielo, que ahí te voy a adorar. Que el culto empieza a las 7 y a las 6:30 estaré ahí postrado. Sin vergüenza, y al rato vas a llegar a las 6:20, 6:15. Los de la alabanza, mi alma te bendice, Señor eterno. Los líderes, alabado sea Jesucristo. Y los congregantes, mi alma alaba la gloria de Dios. Lo adora en esta hora, iglesia de Cristo. Lo adora en esta hora, iglesia de Jesús. No los oigo. Mi alma te bendice. Ahora mira los puntos que Jonás, que vamos a sacar de estos dos capítulos, versículos que acabamos de leer, de 8 y el 9. Uno de los puntos que tomé es los que siguen vanidad ilusorias, su misericordia abandonan. Jonás se da cuenta que el resistir a Dios, el huir delante de Él, es como ser un idólatra. Idolatró más otras cosas. Idolatró no obedecer a Dios. ¿Qué idolatras tú para no llegar a un servicio? Mira, hoy ni un servidor, hasta a mí se me olvidó traer un agua, amada iglesia. Mi alma te bendice, Jesús. Pero dime tú, ¿qué has dejado? ¿Qué has dejado? ¿Qué has dejado? Por eso Jonás dice en el segundo punto, mas yo te ofreceré sacrificio. Jonás reconoció que su postura de huir de su presencia, su postura de entrar a un barco, su postura de afectar personas que no conocía, esa postura que él, ¿verdad?, tiene, él declara y reconoce dentro de ese pez, y él mismo dice, siguen vanidades, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Cuáles son las vanidades que estás siguiendo en estos momentos? ¿El trabajo? ¿El sueño? ¿La cama? ¿Qué estás siguiendo? ¿Lavar el carro? ¿Ir a comprar comida? ¿Ir a lavar ropa cuando toca un servicio? ¿Qué estás poniendo como vanidad ilusoria para que tú abandones la misericordia de Dios? ¿Qué, iglesia? Segundo lugar, mas yo te ofrecí sacrificio. Él, Jonás, después de decir esas palabras, dice, pero Dios, mas yo ofreceré sacrificio. Escucha, estaba en un asunto, porque así hay mucha gente hoy en día. Él dice en el pez, estaba en el pez adentro. Y él dice, yo ofreceré. O sea, estaba hablando de un tiempo futuro, de un tiempo donde él deseaba estar afuera, donde él se visualizaba estar afuera, y él decía, mas yo te ofreceré sacrificio, como diciendo, sácame de aquí, Dios, sácame, que mira, que me saca de este asunto, y va a ver, Dios, yo te ofrezco sacrificio, Señor, mirarás lo que yo voy a hacer. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho eso? ¿Cuántas veces hemos ofrecido a Dios y nos volvemos mentirosos? ¿Cuántas veces, amada iglesia, hemos ofrecido este tipo de sacrificio a Dios y nuestras acciones denotan otra cosa? Y a su nombre, iglesia de Jesucristo, Jonás se arrepintió por huir lejos de Dios, y él vuelve a Dios con sacrificio y acción de gracias. Espero que cuando tú vengas al templo, cuando tú regreses a la casa del Señor, ¿verdad?, tú regreses
con un sacrificio vivo y que tú regreses con una acción de ese sacrificio para Dios. Que ese sacrificio de acción sea acción de gracias, que esté verdaderamente agradecido por estar en el altar de Dios. Él dijo, Él pagará sus votos a Dios. Espero que cuando tú regreses, pagues los votos a Dios. No te quedes con lo que es de Dios. Págaselos a Él. Y hará lo que sea que Dios le pida que haga. Así quiero ver la iglesia de Benecer. Así quisiera ver los hermanos en sus iglesias. Que pagues a Dios lo que le pida que haga. Este hombre, Jonás, fue lo que dijo. Te voy a pagar mi sacrificio. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo. Y a su nombre. En un momento u otro, Jonás quizás dijo lo que todos nosotros decimos. Señor, haré lo que sea, lo que tú quieras, yo lo hago, Dios. Te prometo, Dios. Ahora Jonás se da cuenta de su total, ¿verdad? De lo que él debe de hacer para persistir en Dios, ¿verdad? Y espero que tú no hagas eso. Que Jonás estaba desde el vientre ya diciéndole que iba a ofrecer sacrificio, ¿verdad? Porque él dijo algo que después reconoce también. Y otra porción que quiero tomar de estos versículos, dijo él, la salvación es de Jehová. El punto del meollo es de que al final que Jonás se dio cuenta, se arrepintió, dijo que estaba casi en el mismo infierno, lo reconoce, pide perdón y le dice que había personas que lo abandonaban, la misericordia, y después dice que iba a pagar lo prometido. Al final dice él, la salvación viene de Jehová. Y eso es lo que yo quiero que tú y yo reconozcamos, que la salvación viene de Jehová. Jonás sabe que este es el panorama completo, hermano. Lo que él dice en el capítulo 2 es el panorama completo de lo que sucedía con él, pero de lo que está sucediendo hoy en día en la vida de cada ser humano alrededor del mundo. El saber que su salvación es de Jehová, él también lo conoce ahora en su panorama completo. La salvación no es de una nación, la salvación no es de una raza, la salvación no es de una lengua, la salvación no es de un hombre, la salvación no es de una iglesia, la salvación viene de Jehová, la salvación viene del Señor de señores y Rey de reyes. Su nombre Jesucristo, su nombre Jesucristo. Dígalo conmigo en su casa, su nombre Jesucristo. Él nos ha redimido, Él nos ha salvado, Él nos ha justificado. Y ahí en tu hogar, Él te salva, Él te cubre, Él tiene el poder para ponerte en su mano, dice Juan 10. Ahí en su mano tú y yo estamos seguros. Y a su nombre tú y yo estamos seguros. Tu familia está segura. Tus hijos están seguros. Y aún si oras ahí y tienes fe y clamas a Jehová, aún los de lejos están seguros. Si tú y yo clamamos por los que están en los hospitales y aún teniendo el virus de la pandemia, en la mano de Jehová, aún el enfermo está seguro, porque dice Jeremías 33:6 que Él enviaría sanidad, pero también Él enviaría medicina. Y esta promesa la declaramos en el nombre de Jesucristo para cada enfermo alrededor del mundo, para cada enfermo. Y Ramaquía manso, la vaquía avanzará basaya, y Rasocatara manso, y Canamanso leve saya, y Rabaso que te le menso, ay Shalama, que amanto leve saya. Aquí ando yo, dice el Señor, porque yo soy, dice el Santo de Israel, que me extiendo a misericordia y extiendo mi mano al mundo, dice el Señor.
andará aquí a manto, porque mi mano la extiendo, dice el Rama aquí a Masaya. La mano mía no ha sido cortada, dice el Señor. Mirad pues, dice el Santo, que haré llover donde no había lluvia, y mi sanidad caerá, dice el Señor. Lloveré, dice el Señor, sobre los hospitales, sobre las clínicas, sobre las casas, dice el Señor, y mi lluvia penetrará a los hogares, porque mi lluvia traerá sanidad. Así le dice el Señor aún al mundo entero. Y razoca y amanso la vasalla, porque yo soy el que soy y el que me manifiesto, dice el Santo de Israel. Y razoca y avanzo, lava aquí amanto la masaya. Ay, salaba aquí avanzo, mi alma te alaba, Dios del cielo, Rama aquí avanzo, y casocata la manso la masaya. Ay, salaba aquí avanto, y rememen soleve soa. Ay, Señor, mi alma te bendice, mi alma te glorifica, Santo de Israel. Mi alma te adora en esta hora. A ti sea dada la gloria, a ti sea dada la alabanza. Mi alma te bendice, mi alma te glorifica. Bendito Dios de gloria, que tu gloria caiga a los hogares, que tu gloria caiga ahí donde están, Dios mío. Espíritu Santo, llena a mis hermanas, llena a mis hermanos, lenguas repartidas para ellos, que el que no habla la lengua hable, que sientan tu presencia como yo la siento en este lugar, Dios mío, que sientan, derrama sanidad al enfermo, Dios de gloria. Lengua, ahora, danza, cosas sobrenaturales en esta hora, sobre la vida y las familias, ahí donde estás en este automóvil, ahí donde vas de camino, ahí donde estás en tu hogar con los tuyos, ahí Dios te toca, ahí Dios te trae una palabra de aliento y te dice: no temas, que tu madre está segura en mis manos, dice el Señor. Y razoca y avanzo la vasalla, que los tuyos que vienen de camino están seguros en la mano de Dios. Ramazo y avanza la bastoquía masaya. Hay libertad para el cautivo, dice el Señor. En días mirarás la mano de Dios. Mi alma te bendice. La vaquía manso rabasoa y razoca y avanza. La manso leve que avanzo. Padre Santo, aleluya, mi alma te bendice, mi alma te glorifica en esta hora, Dios del cielo. Gracias por tu presencia en este lugar, gracias por tu presencia, Dios del cielo, en ese lugar con mis hermanos, en el lugar de mi familia, mis hijos. Oh Padre amado, ahí donde está mi esposa, Dios del cielo, bendícela, Señor amado. Oh Santo de Israel, te damos gracias en esta hora. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias te doy en esta hora. Mi alma te bendice, Dios del cielo. Mi alma te glorifica, mi amado Dios. Grande y maravillosas son tus obras. Grande y maravillosas son tus obras. Poderoso Rey, grande y maravillosas son tus obras, Rey del cielo. Dice la Escritura, amada iglesia, que Jonás reconoció de quién era la salvación. Y la salvación viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La salvación viene de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio en la cruz del Calvario. Dio la vida por la humanidad para que tú y yo fuésemos salvos. Y a su nombre, iglesia. Al final, Jonás, en el capítulo 2 y versículo 9, dice la Escritura: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo prometido. La salvación es de Jehová. Jonás se había arrepentido, amada iglesia. Y es lo que Dios quiere en estos tiempos. Que la iglesia se arrepienta.
que el mundo entero se arrepienta, para que Dios manifieste el avivamiento mundial para su venida. Porque en cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Y Dios quiere y hace un llamado al mundo entero a arrepentirse, a entregarse a Jehová. Dios en estos tiempos alcanzará a los gobernantes para salvar sus vidas y sus familias. Alcanzará tu familia, amada iglesia, porque de él viene, amada iglesia, su salvación. Jonás se permitió a sí mismo ser echado en el mar, amada iglesia. En el 1:12 él mismo se permitió echarse. Él reconoció eso. Jonás dijo que él temía a Jehová y fue honesto en su historia. Cuando estaba en aquel barco y le preguntaron quién era, y él declaró que él tenía temor del Señor. Él declara en Jonás 1:9 y él respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y yo te digo, iglesia, tú eres hijo de Dios y tenemos que tener temor de él, porque nuestro Dios hizo los cielos y él hizo el mar y también la tierra. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo, Jonás clamó por 3 días ahí en ese pez. ¿Cuánto tiempo has clamado en tu casa? Amada iglesia, ¿cuánto tiempo has clamado en tu casa? Así que cuando se arrepintió Jonás, la respuesta se encuentra al ver el arrepentimiento. La respuesta para nosotros, de lo que sucede hoy en día. La respuesta para el mundo. La respuesta para la iglesia a nivel global es arrepentirnos e ir y volvernos a Dios. Jonás fuera del pez. Te voy a decir por qué. Si nos arrepentimos, Dios va a manifestar su mano que no ha sido cortada. Por en el capítulo 2:10 de Jonás, mira lo que dice la escritura: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Punto número 1. Mandó Jehová al pez. Primero le dijo: pez, ven, tráigate Jonás, tenlo ahí 3 días. Y después le habla al 3: pez, ven, saca a Jonás, vomítalo. Él podría haber dicho, iglesia, ¿sabe qué podría haber dicho? Pez, a orilla, abre la boca y que salga caminando. Me lo imagino obedecer al pez así. ¿Alguien pudiera obedecer más que ese pez? ¿Los adora en esta hora? Pero sin embargo, Dios le dice al pez: vomita a Jonás. Y me voy a la escritura, Apocalipsis 3:16 y 17, donde dice la Biblia que si eres frío o caliente, pero que no seas tibio, porque tibio te vomitará. Yo creo que todo tibiecito venía a una pajuera, hermano, pero determinado a seguir. Espero que no te entibies mientras la iglesia está cerrada. Espero que estés orando. Espero que estés leyendo Biblia. Espero que mañana o hoy en la noche que te llegue el texto de los ayunos, te pongas a ayunar con tu familia y puedas tomar en serio el suceso de Jonás con el suceso que estamos atravesando hoy. Y a su nombre, iglesia de Jesucristo, y a su nombre. Y mandó Jehová al pez. El pez tuvo que obedecer a Dios, hermano. Tuvo que obedecer a Dios. De la misma manera
que un pez estaba bajo la orden de Dios. Qué tremendo, ¿ah? Mirar en este versículo de Jonás 2:10 que un pez se puso a la orden de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios, y sé que tu alma también alaba la gloria de Dios ahí en tu casa, amada iglesia. Pero este pez obedece a Dios el mandato porque estaba bajo la orden de Dios. Cuando se tragó a Jonás estaba bajo su orden, y cuando lo dejó ir también, amada iglesia. Si Dios le puede hablar a un pez, Él te puede hablar a ti y a mí hoy. Es más, Él ya nos habló ahorita. Y si tú lo crees conmigo, las cosas van a suceder. Porque poderoso es Dios, que vamos a oír la noticia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que si Dios le habló a un pez, y Él también nos puede hablar a nosotros, entonces, de nuevo, el pez probablemente no resistía la voluntad de Dios, porque era un pez. Pero tú que tienes entendimiento, obedécele, ora, métete con Dios, que Dios se glorifique en tu vida y en tu familia. Jonás fue expulsado del pez y vomitó a Jonás en tierra. No esperemos que acontecimientos grandes, iglesia, acontezcan en nuestra vida. Vomitó a Jonás. A veces no tenemos muchas elecciones sobre cómo seremos librados. A veces tú y yo no le dejamos elección a Dios. Cómo Él va a trabajar con nosotros. Cómo Él va a trabajar con nuestras familias. Tú y yo no le dejamos elección a Dios. Y es necesario, amada iglesia, que como te dije hace un rato, háztela fácil. Ora, ayuna y lee Biblia. Ora a Dios, clama a Dios. Ten fe. No se le haga difícil a Dios, porque créeme, Él va a utilizar lo más extraño, lo más raro, lo insólito, lo que tú y yo no nos podemos imaginar, para que nosotros podamos salir adelante. Jonás quizá hubiera preferido otro método, ¿verdad? Pero Dios también tenía un propósito en esto. Así que si tú estás pasando tiempos difíciles, es porque Dios tiene también un propósito en eso que estás pasando. Y el propósito de Dios, créeme que de la manera que tú le hagas, ese propósito se va a cumplir en tu vida. ¿Qué obra de Dios o aspecto de su liberación quedará sin llevarse a cabo mientras te resistas? ¿Qué obra? Dime. No hay ninguna obra que pueda quedar incompleta. La Biblia dice en Filipenses 1:6, de modo que el que empezó la buena obra, escucha, empezó algo bueno en ti. La buena obra en ti la irá perfeccionando. Quiere decir que Dios te quiere ir madurando a través de lo que sucede. Y muchas veces el propósito de Dios, lo que sucede o a la manera que Dios permite que nosotros pasemos esto. ¿Sabe qué sucede, iglesia? Que a veces lloramos. Y si llora, pues llore, pero que sus lágrimas no la derribe al piso. Que sus lágrimas tengan la dirección correcta, y la dirección correcta de la lágrima de un cristiano es el cielo. Llórele a Dios para que Él obre en su vida y a su nombre, iglesia de Jesucristo. Así que la liberación de Jonás llegó después de que pasaron 3 días. ¿Cuántos días pasará para nuestra liberación con este encierro en nuestras casas, amada iglesia? ¿Sabe cuánto? El tiempo, escucha lo que yo te voy a decir. Te voy a repetir la pregunta. ¿Cuánto tiempo pasará que Dios nos libere del cautiverio en los hogares? El tiempo que tú pases en oración delante de Dios acelerará
la mano de Dios, los pasos serán más grandes para liberar al mundo. Es necesario clamar, porque si usted hace, como le digo a la iglesia que pastoreo, que si usted hace como que ora, Dios hace como que le escucha. Si usted hace como que ayuna, Dios hace como que le responde. Así que si va a ayunar, ayune bien. Y si todo va a orar, ore bien, para que la mano de Dios sea manifestada. Por último y para terminar, la mano de Dios se va a manifestar y la vas a menear. Y es la única manera que he mirado a Dios menear su mano es a través de la oración. Dios no menea la mano a su favor para nada ni por nadie, si no es por lo que tú clamas, si no es por lo que tú oras. Así que 3 días estuvo Jonás en ese pez, pero ¿sabe para qué era más? Termino con esto. Los 3 días y 3 noches de Mateo 12:40. Venga conmigo. Abra la Biblia ahí, en ese lugar. Mateo 12:40. Mira lo que la Escritura nos dice en este hermoso versículo. Dice la Escritura de esta manera. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenaron porque ellos la condenaron porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. Ahora yo te digo, amada iglesia, Jesús tuvo 3 días después de estar en una cruz clavado. Mientras estuvo ahí, amada iglesia, crucificado, lo bajaron de ese lugar para estar 3 días para la gente en una tumba. Pero para el que conocemos esta escritura sabemos que no estuvo en la tumba 3 días muerto, sino que esos 3 días inmediatamente, yo me imagino que cuando Jesús lo depositan adentro de ese lugar, de esa cueva, y cuando aquellos soldados dijeron poner esa piedra, y tal vez me imagino que dijeron ponerle la más grande, y pusieron la piedra más grande. En ese momento que la piedra fue puesta, en ese momento Jesús se levanta, en ese momento Jesús desciende al corazón de la tierra, en ese momento le toca la puerta del infierno a Satanás, en ese momento los achinquincles, el demonio le dice, tal vez en la oficina de Satanás, ahí te buscan y preguntan quién es, y le dice, el Hijo del Dios viviente, Jesús de Nazaret, está en la puerta del infierno. Dice la Biblia que por la palabra toda rodilla se doblará, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está abajo de la tierra. Quiere decir que cuando oyó Satanás que Jesús estaba en la puerta tocando en el corazón de la tierra, Jonás, igual que todos, hermanos, tenían aflicción. El diablo y los demonios y Satanás se arrodillaron delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo que le dijo, me das la llave de la vida y de la muerte. Y subió Dios nuestro Cristo al tercer día, resucitó para darle vida a todo aquel que en Él cree, para darle vida a aquel que lo acepta como su único y suficiente Salvador. Y le dijo a la iglesia en el libro de Efesios 1, todo nombre, toda potestad me he dado a mí y me he puesto a los pies míos. Pero yo, dijo Jesucristo, se lo doy a la iglesia.
Y Dios le dio la vida y la muerte a la iglesia. Le dio el poder para predicar, el poder para sujetar demonios, el poder para orar por comidas que están envenenadas y no nos harían daño. Dice la Biblia en Marcos, esa es la promesa de un Cristo que resucitó, de un Cristo que fue levantado y que está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, por mí. Y si has pecado, abogado tenéis. Jesús es su nombre. Jesús, amada iglesia, es su nombre. Apártate del pecado. Ven a Cristo, tú que me escuchas. Ven a Jesús. Él es el único que puede darnos la vida eterna. Amada iglesia, comparte el mensaje de salvación. Comparte el mensaje de vida eterna. Amada iglesia, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo quisiera ver los ojos de Satanás. Los ojos se le salieron a chibola, dice el salvadoreño. Ojotes que puso, orejotes le crecieron al oír eso. Así que cuando usted predique con el poder que Dios Jesús ya nos otorgó en la cruz del Calvario. No deje que nadie le recuerde su pasado. Si alguien te recuerda su pasado, dile que porque te está encuriando, dile que porque te está levantando cosas que ya pasaron, que Cristo te perdonó, probablemente tenga un final muy triste. No lo mande a ningún lado, porque eso solamente Dios tiene derecho a hacerlo. Pero predíquenle la palabra a la gente. Y a su nombre, Iglesia de Jesucristo. Sabe que yo me gozo. Ahí en el canal de YouTube, que salimos como Iglesia Misionera de Benecer Central, está uno de los coros de avivamiento pentecostés, ¿verdad? Coro y adoración. Y la verdad yo me gozo. Yo he llorado, amada iglesia, al escucharlo, ¿verdad? Porque les extraño a todos. Y en esta hora, yo quiero ahí, la familia Benecer y aún los que nos escuchan, ¿verdad? Mis hermanos, que aún no miran de lejos, yo humildemente te pido que te arrodilles, ahí donde estás. Arrodíllate con tu familia. Arrodíllate ahí con tu esposo, con tu esposa. Varón, levántate de ese lugar y ve allá donde está tu esposa, agárrale la mano. No estés separado de ella. Ve, agárrale la mano y vamos a orar juntos. Y si puedes agarrar la mano a tus hijos, sería mejor también. Y yo quiero orar por ustedes en esta hora. Pedir a Dios que nos siga guardando. Pedirle a Dios que siga Él dándonos lo que nosotros necesitamos en esta hora. Así que ahí donde estás, yo te voy a pedir que tú levante tu mano, ¿verdad? Ahí al cielo, pero agarrados de la mano, para orar por ustedes. Y ora conmigo. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu palabra hoy en día, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, por todos aquellos que se conectaron en esta hora, Dios mío. Yo te pido que tú los bendigas de una manera muy especial, Señor. Bendice la iglesia, bendice cada uno de ellos, Señor. Bendice, amado Dios, Padre, sus hijos. Cúbrelo Señor, de todo virus. Cúbrelo de toda enfermedad. Acércalo, Señor amado, en esta hora. Cada familia representada, Señor, que está ahí, de los que van a ver este mensaje después. También que esta oración y esta petición de bendición, cada vez que alguien mire esta palabra, Dios, sea bendecido por parte de tu mano que no ha sido cortada, Dios. Bendigo cada niño, Señor, cada niño, cada preadolescente, cada joven, Señor amado, cada hermano soltero y hermana soltera de nuestra iglesia y de otros lugares, los matrimonios. Padre, oro por los líderes, Señor amado. Oro, Padre Santo, en esta hora por los diáconos, Señor eterno. Que tú ahí donde estás, Señor, los tengas, Padre, bendecidos. Oro por la pastora de la iglesia, Señor amado, sus hijos, Padre, que son los míos, Señor. Acuérdate de eso, Padre. Bendícelos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que tú seas, Padre Santo, bendiciendo nuestras vidas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano, pues, ¿verdad? Agradecemos a Dios
por esto yo te invito a que estos últimos 3 minutos, ¿verdad? Escuchemos las alabanzas que cantan en este lugar, que están ahí en el YouTube. Salimos como Iglesia Misionera Ebenezer Central. Suscríbete al canal, compártelo con otros, comparte esta palabra para que también pueda ser de bendición a alguien más. Que Dios te bendiga mucho.